En esta presentación vamos a hablar de dolor abdominal y los elementos más importantes de la semiología a tomar en cuenta en la evaluación del dolor abdominal. El dolor abdominal es uno de los motivos de consulta más comunes y por lo tanto es imprescindible realizar una buena historia clínica en estos pacientes. Es un motivo de consulta común en la emergencia y en la consulta externa. ¿Cuáles son algunos de los objetivos de esta práctica? Es que podamos reconocer la importancia en la evaluación del dolor abdominal, reconozcamos cuál es el enfoque y los puntos importantes de la anamnesis, identificar algunos síndromes clínicos según su descripción semiológica y finalmente poder realizar un diagnóstico diferencial básico de un caso de dolor abdominal. Sobre el dolor abdominal, es uno de los motivos de consulta más frecuentes y constituye al menos 10% de las visitas de emergencia. Igual que otros motivos de consulta, abarca un gran número de patologías y el énfasis en este módulo de digestivo es sin duda reconocer las enfermedades principales del tracto digestivo, pero también quiero que tengan en mente que cuando se enfrentan a un paciente de verdad tienen que tomar en cuenta otras etiologías no digestivas y esas son algunas de las que vamos a revisar. Y también sepan que a pesar de que podamos realizar una buena historia clínica, muchas veces van a necesitar exámenes complementarios para llegar a un diagnóstico, como por ejemplo ecografía o exámenes de sangre, y esos se revisan más adelante en su vida clínica. ¿Cuál es la clasificación del dolor abdominal? El dolor abdominal puede ser agudo o crónico. Realmente no hay un corte de tiempo, pero un dolor de unas pocas horas, de unos pocos días, definitivamente podríamos clasificarlo como un dolor abdominal agudo. En cambio, también podemos tener enfermedades que son causantes de dolor abdominal crónico, pero que puede presentarse como una complicación aguda. Por ejemplo, una enfermedad diverticular crónica puede presentar un divertículo inflamado y ahora presenta con diverticulitis, o un paciente con cáncer de colon ahora presenta una obstrucción intestinal aguda como consecuencia de ese cáncer. ¿Cuál es la fisiopatología del dolor abdominal? Tenemos que distinguir entre varios tipos de dolor en su fisiopatología que corresponden a distintas estructuras anatómicas. Podemos tener un dolor visceral, un dolor somático y un dolor referido. El dolor abdominal en la mayoría de casos corresponde a un dolor de tipo visceral. Y si se dan cuenta, el dolor visceral es un dolor bastante inespecífico. ¿Por qué ocurre el dolor visceral? Realmente ocurre cuando hay estimulación de los órganos que están recubiertos por peritoneo visceral, en el caso de vísceras huecas, y en el caso de órganos sólidos por la cápsula. Cuando hay una estimulación de los receptores en el peritoneo que son sensibles de estiramiento, distensión, isquemia o inflamación, estos se transmiten por los nervios simpáticos hasta el asta dorsal de la médula espinal. En cambio, en el dolor somático tenemos estimulación de fibras, también pueden ser de tipo inflamatorias o por irritación química del peritoneo parietal, y hay una estimulación de fibras nerviosas espinales de T7-AL1. Y también es importante recordar que la localización del dolor somático es bastante puntual, que es diferente del dolor visceral, que era algo inespecífico. Un ejemplo clásico de cuando el dolor visceral pasa a ser somático es en la apendicitis. En la inflamación inicial del apéndice tenemos la afectación del peritoneo visceral y este dolor se refiere a la zona periumbilical, y posteriormente cuando la inflamación comienza a afectar el peritoneo parietal, el dolor se refiere al punto de McBurney que está en el cuadrante inferior derecho. Y finalmente hablamos de lo que corresponde al dolor referido. Similar a lo que vimos en dolor torácico, el dolor del corazón puede referirse a otros sitios.
¿Por qué ocurre esto? La explicación más sencilla es que habíamos visto que los impulsos viscerales convergen hasta el asta dorsal, y en el asta dorsal también convergen los impulsos cutáneos. Y cuando la corteza recibe esta sensación, no sabe distinguir de dónde vino cada estímulo, y a veces proyecta esa sensación como que viene del segmento cutáneo correspondiente. Eso puede explicar por qué el dolor de la vesícula, por ejemplo, puede referirse hasta el hombro. Ahora revisemos las causas de dolor abdominal. Entre las causas de dolor abdominal debemos distinguir de intraperitoneales de causas extraperitoneales. Revisaremos algunas enfermedades intraperitoneales importantes, pero recuerden que deben tener una mente abierta respecto al diagnóstico diferencial del dolor abdominal y no solo pensar en patologías digestivas. Las causas peritoneales pueden dividirse como inflamatorias, mecánicas, isquémicas, hemoperitoneo traumáticas. Evidentemente ciertas patologías pueden estar en más de una categoría, pero vamos a ver algunos ejemplos de cuál correspondería a qué categoría. Y también tenemos algunas causas extraperitoneales que pueden ser torácicas, como por ejemplo una embolia pulmonar, genitourinarias, una pielonefritis o una infección de vías urinarias baja, metabólicas, uremia o inclusive crisis suprarrenal, y causas neurogénicas. Revisamos las causas inflamatorias. Las causas inflamatorias tenemos todas las litis, peritonitis, apendicitis, colecistitis, diverticulitis y pancreatitis, y estas patologías corresponden a procesos inflamatorios o infecciosos en su fisiopatología. Las causas mecánicas tenemos tumores, obstrucción intestinal, la litiasis o la coledocolitiasis, porque la patología viene del efecto mecánico que ocurre por la obstrucción del cálculo o la contracción de la vesícula cuando hay la presencia de un cálculo vesicular. Revisemos las causas de hemoperitoneo. Hemoperitoneo sería sangre peritoneal, pero podrían ser distintos tipos de sangrado. Unas causas severas son ruptura de vaso o hígado, que son órganos muy vascularizados, la ruptura de un embarazo ectópico y también la ruptura de la aorta, que también es una estructura que puede presentar con hemoperitoneo si es que hay ruptura. En las causas isquémicas, aquí tenemos isquemias de tipo intestinal mesentérica, vasculitis o hernias estranguladas. Y en las causas traumáticas pueden ser lesiones cerradas o traumas penetrantes que pueden lesionar las vísceras o causar la perforación de estas. Finalmente revisamos las causas extraperitoneales. Tenemos la neumonía o la tromboembolia que habíamos mencionado antes. También tenemos una causa como el infarto de cara inferior, y recuerden que el infarto de cara inferior podría referirse al epigastro y presentarse con dolor abdominal. Tengan esto en mente, especialmente si tienen pacientes con factores de riesgo cardiovascular como aterosclerosis o antecedentes de angina estable o inestable. La patología renal también muchas veces se confunde con patología gastrointestinal del abdominal, y muchas veces pedimos exámenes de orina para tratar de descartar si se trata de otro sistema. Y también tenemos causas metabólicas, la cetoacidosis, la porfiria aguda intermitente, la uremia o las crisis addisonianas también pueden presentar con dolor abdominal, pero es más por una causa metabólica antes que un trastorno digestivo primario. El herpes zóster, ¿por qué puede dar dolor abdominal? Porque igual que en el dolor torácico podías tener una afectación de los dermatomas cutáneos correspondientes a las regiones abdominales, y eso puede referirse como dolor abdominal.